la 35ª jornada de Liga de hace 5 años, el Sporting se desplazaba a Palamos para enfrentar al Llagostera. El Sporting sabía de lo importante que era ganar ese partido, pues solo faltaban 7 jornadas y la lucha por la segunda plaza cada vez se apretaba. El equipo de la Costa Brava venía de una racha positiva, se situaba a tan solo una victoria para ocupar puestos de playoff. Los dirigidos por el Pito Abelardo notaban lo estrecho del campo y se veían superados por los locales. Pichu Cuéllar empezaba a ser decisivo para que el Sporting no se viera por debajo del marcador. Las llegadas de los guajes fueron escasas, pero las veces que se acercaban lo hacían con peligro. La segunda parte se repitió la misma tónica de los primeros 45 minutos. El Sporting no supo aprovechar la expulsión de Masó y apenas se acercó a la meta defendida por René Román. Al final, el Sporting no podía salir de Palamos con la victoria y repartía los puntos con los catalanes, dejando que el Girona le arrebatara la posición de ascenso directo.